말할게요. 쓸 텐데 아이 깜짝이야. Make it big. For a party come it's fucking noisy. Gnarly. Don't talk to me. You're noisy. I'm not. Make it big. Oh my Who's the hottest person you've ever shared a seat with? Who's the funniest person? A lot of these things that you practice are not a lot of really random stuff that just oh, okay.
buenas noches a todos, a todas. Gusto en saludarles. ¿Me pueden confirmar si me escuchan? ¿Me Buenas escuchan, noches, Eric? se escucha muy bien. Sí, de este Perfecto. lado se escucha. Les agradezco mucho por la confirmación. Muy buenas noches a todas y a todos. Vamos a iniciar pues la clase de hoy, ¿verdad? 18 de julio del año 2025. Como pudieron ustedes observar, todavía no tengo acceso al tablón de clases en el rol de profesor. Espero que eso se solucione la próxima semana con control académico, pero bueno, tal vez no con control académico, pero sí con informática, pero mientras eso sucede, pues en este caso les seguiré compartiendo el link en ese ya como comentario creado, ¿no? Les pido por favor que tal vez ese espacio, si en la clase de Classroom, no vayan a comentar para que la seguidilla de links vaya en orden y no sea tan confuso para todos, ¿no? Bueno, hoy vamos a tener una clase, em, espero yo, ¿verdad? Bastante concisa en cuanto a dar seguimiento pues a lo que ya habíamos platicado en la clase anterior, ¿no? Platicábamos un poco, recuerdan ustedes, sobre que el Estado, evidentemente, aparte de las leyes, hay otras materias con las cuales se interrelacionan sus funciones, ¿no? Y estas funciones se interrelacionan con un objetivo claro, y es que los objetivos del Estado no pueden ser solo hacer normas, ¿no? De hecho, las normas en determinadas teorías o corrientes de pensamiento del Estado son instrumentos para alcanzar fines. Y el Estado, independientemente de la teoría eh, contractualista o la teoría racionalista que ustedes ya tuvieron la oportunidad de aprender en el curso de teoría del Estado, nosotros nos organizamos como sociedad en instituciones para alcanzar fines en común, ¿sí? Yo voy a ceder determinada parte de mi libre albedrío para alcanzar fines en común. Obviamente, los fines de una sociedad, pues no van a ser crear leyes o crear normas, ¿no? Sino que los fines de una sociedad están ubicados en otras ramas de conocimiento que es importante que nosotros aprendamos. Y entonces en la clase anterior platicábamos un poquito sobre cómo la política económica es un elemento pues esencial o un elemento que constantemente tiene a las instituciones públicas tomando decisiones, ¿sí? Tomando decisiones en cuanto a cómo incidir para que la producción nacional de bienes y servicios se mantenga en determinado ritmo que permita darle un grado de bienestar a la sociedad, pero por otro lado también, observando esa producción nacional, debe desarrollar estrategias y herramientas para poder captar los recursos públicos necesarios para prestar bienes y servicios por parte del Estado, ¿sí? Entonces, en esa relación que debe irse observando, hay distintas formas en las cuales el Estado puede intervenir en la producción nacional, puede intervenir en la economía de los países, ¿no? Y para ello hay distintas decisiones políticas que debe tomar y una de esas decisiones políticas es la dirección de una política fiscal. ¿No? La política fiscal, como vimos en la clase anterior, son aquellas herramientas, aquellos instrumentos que justamente considerando la producción nacional buscan proveer de fondos al Estado, ¿sí? Pero el Estado no solo va a tener el objetivo de captar recursos, de captar fondos a lo loco y después no saber qué hacer con ello. Entonces es lógico que a una buena política fiscal se le vincule directamente un instrumento que nos pueda decir cómo se va a gastar el dinero, ¿sí? Porque no tiene sentido dentro de una política fiscal que el Estado únicamente diseñe herramientas y mecanismos
para poder captar recursos derivados de la producción nacional, sino que también tiene que saber para qué lo va a usar. Entonces, esa herramienta constitucionalmente, pero también teóricamente, se le denomina el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado. Es algo con lo cual ustedes también han tenido relación en anteriores cursos, pero que hoy lo vamos a ver como esa herramienta que permite en determinado momento justificar la imposición de tributos en sociedad. ¿Ok? Y para el efecto, pues tenemos acá tres reflexiones iniciales, ¿no? Em, Básicamente, ese dinero que nosotros recaudamos derivado de la producción nacional, eh, nos lleva a una primera pregunta, ¿no? ¿Cómo se utiliza o cómo utilizamos el dinero que recaudamos a través de una buena o mala política fiscal para el beneficio de una sociedad? ¿Sí? Y esto, pues lo podemos ir resolviendo teniendo claras tres ideas principales que quiero que se lleven hoy de la clase. Primero, es que recaudar dinero no es suficiente, ¿sí? En un buen estado, saber cómo recaudar no es suficiente si no se tienen las directrices estratégicas de en qué se va a gastar, ¿sí? Segundo, em, así como nosotros en nuestro día a día, con nuestro sueldo o con nuestros ingresos, con determinadas formas en las cuales nos agenciamos de recursos, tomamos decisiones día con día en cómo vamos a gastar ese dinero para satisfacer nuestras necesidades o nuestro ocio incluso, el Estado también toma ese tipo de decisiones, pero lo hace a un nivel mayor. Por ejemplo, el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado para este año está situado en una cantidad superior, imagínense ustedes, superior a los 140.000 millones de quetzales. No se compara con lo que nosotros podemos ingresar mes a mes o año con año como personas individuales, ¿verdad? Pero haciendo esa comparativa, así como nosotros tenemos estrategias para gastar nuestro dinero, el Estado también tiene estrategias para gastar su dinero a través de una optimización de recursos, ¿no? Pero eso no depende del presidente de turno, eso no depende de la buena voluntad de determinados funcionarios, sino que existe un instrumento clave de rango constitucional que le indica al Estado precisamente cómo gastar sus recursos, ¿sí? Entonces, a lo largo de este semestre vamos a estar platicando sobre los tributos, pero no podemos perder de vista para qué gastamos, para qué estamos utilizando determinado dinero que recaudamos a través de los impuestos, ¿sí? ¿En qué lo estamos gastando? ¿Ok? Entonces, en este caso, pues les presento acá una primera definición. Esto es extraído de un manual de presupuesto público del Ministerio de Finanzas, en el cual podemos llegar a concluir que el presupuesto general de la nación es un instrumento anual que detalla los ingresos y gastos del Estado, ¿verdad? Reflejando su impacto y la generación de bienes y servicios por parte del mismo. ¿Ok? Eh, Año con año, el Estado genera su propio presupuesto a través de una estimación de ingresos y una estimación de gastos, ¿sí? Pero si ustedes tienen la oportunidad, y lo vamos a tener, de leer la ley anual del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado vigente, van a poder observar que hay determinados códigos y hay determinados renglones que nos indican cómo se va a gastar ese dinero de acuerdo a las prioridades
de gobierno y su asignación para ello a las distintas instituciones. Porque recuerden ustedes, reflexionando de la segunda premisa anterior, así como nosotros tomamos decisiones día a día de en qué vamos a gastar, el Estado también, porque los recursos no son ilimitados, los recursos son finitos. Y considerando que los recursos son finitos, es que entonces el Estado debe decidir priorizar el gasto. ¿En qué voy a gastar? ¿Ah? Le voy a asignar tanto a este sector, no le voy a asignar tanto a este, voy a invertir en determinada obra pública, en determinado departamento, en otro lugar no voy a invertir mucho en obra pública y así es una serie de decisiones estratégicas, pero que a diferencia de las personas individuales, el Estado sí tiene reglas, ¿sí? Para poder, en este caso, distribuir sus gastos con base a la recaudación de ingresos, ¿sí? Entonces, el presupuesto tiene cuatro elementos claves, ¿sí? Y a lo largo de la lectura de todo un documento, como es la Ley General de Ingresos y Egresos del Estado para determinado ejercicio fiscal, tenemos cuatro grandes elementos que conforman el presupuesto. Primero, son los ingresos, ¿ok? De hecho, ustedes van a ver que toda ley anual de presupuesto primero tiene el desglosado de los ingresos, pero no solo la cantidad, sino que nos tiene que decir de dónde van a salir. Entonces, hay ingresos que provienen principalmente de los impuestos. Hay otros ingresos que dependen de las ganancias de las empresas públicas, ¿verdad? Porque hay determinadas formas de organización administrativa en las cuales el Estado ha considerado, pues efectivamente, constituir una especie de empresa que preste servicios, pero que a cambio cobre por los mismos, ¿ok? Por ejemplo, el uso de las propiedades del Estado para la prestación de servicios. En la ley de contrataciones del Estado a esta figura se le llama la concesión, ¿verdad? La concesión es una forma de contrato público por la cual un tercero presta un servicio público a cambio de una regalía que le debe dar al Estado. El mejor ejemplo de ello es la autopista eh, Palín-Escuintla, ¿verdad? Que hasta el año 2023 funcionaba desde 1998 a cargo de una empresa privada que tenía el uso de determinada propiedad del Estado y cobraba a los particulares y a cambio de ese ingreso a los particulares, pues le pagaba una regalía al Estado, así como pues tasas de servicio, ¿verdad? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos una factura de agua o de luz, hay ciertas tasas que se cobran por el alumbrado, por el transporte del agua, ¿verdad? Y las donaciones, ¿verdad? Porque también al Estado se le pueden donar bienes, ya sean monetarios o físicos. La segunda parte que tiene el presupuesto es el gasto, ¿sí? Los presupuestos, si ustedes van a ver posteriormente a los ingresos, viene el artículo de gastos. ¿En qué va a gastar el Estado esos ingresos, verdad? Y principalmente van dirigidos a satisfacer necesidades públicas, así como nosotros con nuestro dinero satisfacemos necesidades individuales, el Estado también recauda para satisfacer necesidades públicas, ¿sí? A través de programas y proyectos. La tercera cuestión que se observa en este caso, acá dice Juan Pablo con sueldos también, sí, pero al final el sueldo que se le paga a un servidor público también va dirigido a tener recurso humano para que ese recurso humano
se encargue de la administración de programas y proyectos para beneficio de la sociedad. Porque lógicamente una carretera no se construye sola. Necesita un gestor que diga, acá necesito una carretera. Entonces, en este caso hay un cuerpo de ingenieros en el ejército, hay una dirección de caminos en el Ministerio de Cultura, perdón, el Ministerio de Comunicaciones, hay una Secretaría de Planificación de la Presidencia que indica pues cuáles son los objetivos de desarrollo. Hay personas que están detrás de justamente los programas y proyectos que ejecuta el Estado, a quien también se les debe pagar un sueldo y efectivamente también están incluidos en los gastos que debe realizar el Estado, ¿verdad? Como un tercer elemento entonces del presupuesto también está el resultado presupuestario. A esto hace referencia a que siempre las instituciones rectoras del presupuesto deben estar determinando si aumentan el déficit. ¿Eso qué quiere decir? Que los gastos superan a los ingresos, ¿verdad? O si existe un superávit entre comparar ingresos con gastos. ¿Qué quiere decir esto? Que los ingresos son mayores a lo que efectivamente se está gastando, ¿sí? Y eso es algo que es muy importante tenerlo en cuenta al momento de generar tributos y de recaudar tributos. Siempre debe haber un equilibrio, ¿verdad? Porque los distintos resultados presupuestarios nos van indicando si necesito recaudar más o necesito gastar más, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros como personas individuales, ¿qué nos conviene? ¿Tener un déficit en cuanto a que nuestros gastos son mayores a nuestros ingresos o tener un superávit en cuanto a que nuestros ingresos son mayores a nuestros gastos? ¿Qué escenario nos conviene más a nosotros como personas individuales cuando estamos administrando nuestro presupuesto? Superávit. Ujú, el superávit, ¿verdad? Porque eso quiere decir que nuestros gastos son menores a lo que en realidad estamos recibiendo, y entonces eso nos permite hacer un ahorro, ¿verdad? Invertir ese dinero en un proyecto mediano o largo plazo, tener dinero para ciertas actividades de ocio que pues también nos generan cierta felicidad, que también es parte de una necesidad individual, ¿verdad? Entonces, para una persona individual, a la hora de hacer su presupuesto, es mejor tener mayores ingresos que sus gastos. Pero al Estado, ¿qué le conviene más? ¿Tener más gastos que ingresos o tener más ingresos que gastos? Más ingresos que gastos. Ujú. ¿Alguien más? Yo considero, licenciado, que debería haber algún equilibrio entre los gastos y los ingresos, porque como hay necesidades que satisfacer, no pueden quedarse los ingresos parados ahí, ¿no? Esa es una pregunta muy buena, y yo creo que la respuesta que da aquí el compañero nos permite clarificar una cuestión. Y por eso es que les hice primero la pregunta como personas individuales que nos conviene. Pero es que al Estado no le conviene ni una ni otra, ¿sí? Porque como dice acá el compañero, debe haber un equilibrio. ¿En qué sentido? Si tiene más gastos que ingresos, hay una mala planificación de los gastos, porque está gastando más de lo que es capaz de recaudar. Aunque, ojo, en determinados escenarios, los gastos van a superar a los ingresos tributarios, porque la economía nacional no es capaz de generar en ese momento suficientes tributos para financiar todo el presupuesto del Estado. Entonces, el Estado necesita contraer deuda.
deuda pública, que es ya sea con la colocación de recursos o bonos de deuda al interno del país, a través de los bancos del sistema, o a través de colocación de deuda en el extranjero, donde son empresas y bancos extranjeros los que financian el presupuesto en esa parte que no se logra cubrir por parte de los ingresos, ¿verdad? Pero tampoco le conviene al Estado tener un superávit. ¿Qué quiere decir eso? Que tendría más tributos de los que es capaz de gastar. ¿Por qué creen ustedes que algo que nos suena bien para nosotros como personas individuales, que es tener más ingresos que gastos, es malo también para el Estado? Específicamente para el Estado también es malo, también es negativo tener más ingresos que gastos. Porque se presta a la corrupción, licenciada. Puede ser una. No, miren, corrupción va a haber, ya sean menos los gastos o mayores los gastos. No va por ahí la pregunta, ¿ok? Es un buen punto el que usted toca y lo abordaremos también en clase. ¿Por qué creen ustedes que a diferencia de nosotros como personas individuales, que podemos ir haciendo un ahorrito con lo que nos sobra entre la comparación entre ingresos y gastos, ¿por qué creen que para el Estado es malo también eso? Porque reduce el presupuesto. Sí, pero para llegar a la respuesta correcta, para el Estado es malo, porque eso quiere decir que también planificó mal. ¿Sí? Un poquito acá también lo que dice Juan Pablo. El Estado no es como ustedes o yo, ¿sí? Que su meta es tener guardadito el dinero para ver si después se compra una casa. No. Hay necesidad, hay gente que el día de hoy necesita comer y que la economía no le da los suficientes ingresos para comer. Entonces el Estado tiene que llegar a cubrir esa necesidad. Hay personas que necesitan movilizarse de un lugar a otro. Entonces al Estado también no le sirve tener el dinero guardado, porque eso quiere decir, primero, que planificó mal, que no está cubriendo las necesidades de la población por tener ahorrado el dinero, pero es que además le está quitando dinero a los ciudadanos de por gusto. Porque entonces, ¿para qué les está cobrando tributos si no tiene la capacidad de ejecutar ese dinero? Mejor que se los devuelva, pero eso no existe, ¿verdad? Entonces, a diferencia de nosotros como personas individuales, el presupuesto público debe tener un balance entre ingresos y gastos, ingresos y gastos. Caso contrario, existe una mala planificación, porque o estoy gastando más de lo que puedo recaudar o estoy recaudando más de lo que puedo gastar. Entonces tiene que haber un balance, ¿sí? Y el cuarto elemento de todo presupuesto público es la deuda. Como se los decía en la explicación anterior, cuando la economía nacional no es capaz de poder producir los suficientes tributos, pero las necesidades existen, ¿verdad? Las necesidades existen. Entonces el Estado tiene que ir, ¿verdad? En este caso, al mercado interior o, en este caso, al mercado del extranjero, ¿verdad? A captar recursos a través de deuda, ¿sí? Entonces, ojo ahí con eso, ¿verdad? Em, la deuda también es necesaria dentro de los presupuestos públicos. ¿Ustedes creen que existe algún país que pueda pagar todos sus gastos únicamente con los tributos?
China, dice aquí Juan Pablo. Y fíjate que hay algo bien curioso. Tanto Estados Unidos como China son los países más endeudados del mundo, ¿sí? Porque ni siquiera las potencias mundiales económicas son capaces de producir los suficientes ingresos para financiar sus presupuestos. ¿Por qué? Porque también es una decisión política imponer los impuestos, ¿verdad? ¿Qué creen que prefiere la gente? Decirles que el Estado no se va a volver a endeudar, pero que les va a subir los tributos, o decirles, les voy a mantener igual los tributos, pero me voy a tener que endeudar. ¿Qué creen que prefieren las personas y también que es bueno para la economía de un país? Deuda, dice aquí Juan Pablo. Sí, porque aunque no lo crean, al final, para poder mantener una producción nacional, el Estado debe saber hasta cuándo debe pedirle al ciudadano impuestos y por qué cantidad. Porque si le pide mucho, con la excusa de que así no va a contraer deuda, pues la gente ya no va a tener capacidad de comprar y de comerciar. Y entonces eso me va a generar una caída en la recaudación de impuestos, porque la producción nacional ya no está produciendo, porque el Estado se está quedando con todo, ¿sí? Entonces, les planteo esto, porque cuando se estudian los tributos y se estudia el presupuesto de los estados, muchas personas tienden a utilizar conceptos económicos aplicables a las personas como individuos y creen que así deberían regirse el Estado. ¿Por qué el Estado está contratando deuda? No deberían contratar deuda. Bueno, pero si no contrata deuda, ¿estarías dispuesto a pagar más impuestos? Tampoco, ¿verdad? Entonces, año con año, el Estado debe tomar ese tipo de decisiones estratégicas como parte de su política fiscal que se manifiesta en el instrumento que todos conocemos como presupuesto general de ingresos y egresos del Estado. ¿Sí? Les voy a compartir acá también una noticia del año 2023, de hace 2 años, que denota que Guatemala, y voy a ver si también les encuentro algo más actualizado, pero denota que Guatemala históricamente tiene un buen manejo de su deuda pública. De hecho, ¿quieren saber también un dato curioso? De Centroamérica, ¿sí? De Centroamérica, Guatemala es el país que mejor nivel de deuda tiene con relación a su Producto Interno Bruto, que es un instrumento, y voy a compartir por un momento esta pantalla, que es un instrumento para medir la producción nacional, ¿sí? Y con relación a su producción nacional, Guatemala para el año 2023 tenía una relación del 30% de deuda. El Salvador, que es un país bastante afamado, es el país más endeudado de Centroamérica. O sea que por cada 10 dólares, vamos a decir así, que se producen en El Salvador, el Estado debe 7, ¿sí? Y así, Guatemala históricamente tiene un buen manejo de deuda en el país, en comparación con los países centroamericanos, ¿sí? Estoy acá tratando también de buscar alguna eh, otra noticia un poco más actualizada que les demuestre a ustedes, ¿verdad? Eh, que justamente Guatemala tiene
un buen manejo de deuda, ¿verdad? En comparación de otros países, ¿verdad? Que en este caso están no muy lejos, están acá a la par de nosotros, ¿verdad? Ahorita estoy viendo acá una noticia, sí, una noticia del 2024. Esta es un poco más actualizada, les voy a compartir también el link, ¿verdad? Donde te demuestra, ¿verdad? Nuevamente, que incluso si ustedes lo pueden ver, El Salvador aumentó incluso su deuda. Pasamos de una noticia donde estaba en el 73% y ahora está en un 84.4 según las mediciones del año pasado, ¿verdad? Entonces, y de hecho, ustedes pueden ver acá que Guatemala para el 2023 estaba en el 30% y ahorita está en su 27.5, o sea, incluso reducimos deuda el año pasado, ¿sí? Entonces, vean ustedes que establecer deuda para financiar presupuestos públicos es una actividad normal de todos los estados. Lo que debes tú decidir es hasta cuándo te endeudas, cuándo es sano tener una deuda y cuándo definitivamente tienes que producir más impuestos para no depender tanto de la deuda, ¿sí? Y Guatemala, pues, en ese aspecto, históricamente en la región, tiene un buen manejo de deuda, ¿sí? Aquí, como decía Gerson, esto data de 2 años, pues este artículo que recoge las proyecciones y los estudios del Fondo Monetario Internacional del año pasado, indican que incluso Guatemala redujo deuda y El Salvador y otros países crecieron deuda, ¿sí? Entonces, aunque uno no lo crea al inicio, pero Guatemala, no solo con este gobierno, sino en todos, desde tal vez los 90, ha cuidado mucho el aspecto técnico. La gente en el Banco de Guatemala, que es la que participa sobre todo en este tipo de decisiones, son personas profesionales de carrera, técnicos, que nos tienen a la fecha con un buen nivel de endeudamiento razonable, ¿verdad? Dice aquí Juan Pablo Catalán, licenciado, ¿y esas grandes deudas serán pagadas? ¿O qué va a pasar con esas deudas? ¿Nos van a embargar territorio o qué sucede al pasar los años con los países endeudados como El Salvador? Bueno, aquí hay una cuestión que nuevamente les repito, ¿verdad? Nos invita a no pensar las finanzas públicas como si fueran finanzas personales. Porque como aquí dice Juan Pablo, ¿verdad? Si yo tengo una deuda en un banco, yo como persona, y no pago, pues me van a hacer, en este caso, pues un embargo, ¿verdad? O me van a quitar mi casa, no voy a poder recibir mi dinero, mi sueldo en mi cuenta, me van a embargar mi casa, etcétera, 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 ¿no? Todas las consecuencias que se tienen eh, sobre si yo no pago la deuda. Pero, ojo ahí, los estados tienen dos grandes diferencias con las personas individuales. Primero es que los estados nunca se mueren. Sí. El estado de Guatemala desde 1825 existe. Y segundo, los estados nunca van a dejar de producir porque tienen habitantes dentro de su territorio y dentro de ese territorio necesitan establecer relaciones económicas y esas relaciones económicas tienen impuestos que le permiten financiarse al Estado para pagar sus deudas, ¿sí? El asunto, el asunto es que, por ejemplo, nosotros hoy estamos pagando deuda de los años 80, de los años 90, ¿sí? Y la deuda que estamos contrayendo hoy, hay alguna deuda que ya se va a pagar en 2040, 2050, ¿sí? Y así sucesivamente los estados van teniendo un balance entre sus ingresos
es a través de los tributos, y lo que no pueden llegar a cubrir con los tributos, pues hay una necesidad de contraer deuda, que se va a pagar en los años subsiguientes. Y les aseguro que la gente que esté en el año 2050 tomando esas decisiones, ¿verdad? Va a endeudar para el 2070 y así sucesivamente. Porque en las finanzas públicas no es el éxito no tener deuda, sino saber administrar tu deuda para que no te pase lo que le está pasando a El Salvador, por ejemplo. Bukele salió el año pasado diciendo que por primera vez en la historia el presupuesto de inversión de El Salvador iba a pagarse solo con tributos y que no tenía necesidad de contraer deuda. Y todas las personas dijeron, wow, qué buena decisión, qué buen presidente, no está endeudando a su país. Pero es que en realidad El Salvador tuvo que tomar esa medida porque ya nadie le presta, porque tiene niveles muy altos de endeudamiento. Entonces también el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Centroamericano de Desarrollo, pues obviamente ya no le va a prestar dinero porque tiene una deuda muy alta, donde el riesgo es muy alto que que El Salvador no vaya a pagar su deuda. Otro país que entró en default por exceso de deuda fue Argentina hace unos años, donde le tuvo que decir a sus acreedores, no puedo pagar. Y se tuvo que hacer una reestructuración económica para que el Estado tuviera otra vez capacidad de adquirir y pagar sus obligaciones. ¿Sí? Pero lo que voy yo con esto es que es una decisión política que se manifiesta a través del presupuesto público, cuántos tributos voy a recaudar y cuánto necesito de deuda para cubrir ese déficit. ¿Sí? En otras palabras, yo siempre voy a necesitar, como está, cubrir mis necesidades. Tengo que decidir cómo lo voy a hacer. Con tributos y cuál debe ser el equilibrio entre una y otra. Sí. Marvin, levantaste la mano primero, adelante, y después vas a subir. Gracias, Lick. Pues tal vez en lo personal yo pensaría que sería buena la deuda para Guatemala, pero si fuera de inversión, como las carreteras, puentes y todo lo que llevaría a estar en una buena condición. Pero en este caso Guatemala ha tenido un problema bastante fuerte, que en carreteras están casi terminadas y no hay un lugar, o sea, la inversión que ellos ponen siempre se queda a la mitad. Todos los trabajos, las inversiones que ellos han tenido, lo dejan a la mitad y prácticamente se pierde ese dinero. Entonces la deuda queda para Guatemala, y para volver a recuperar ese proyecto, otra deuda, y así sucesivamente. Por eso Guatemala siempre, es cierto, puede tener deuda, pero va a tener problemas futuros por ese mal manejo de inversión. Sí, hace unos minutos una compañera ponía sobre la mesa el tema de la corrupción, ¿verdad? Y realmente al conocer el Estado, uno se va dando cuenta que es un problema sistemático, ¿verdad? Por ejemplo, Guatemala, no sé si ustedes lo sabían, pero tiene el kilómetro de asfalto más caro, o uno de los más caros del mundo. O sea, es más caro construir acá carreteras que construirlas en Europa. Y aparte de determinadas cuestiones de materia prima, ¿verdad? También tiene mucho que ver con, pues precisamente los actos de corrupción, y también pues la capacidad de las empresas. Fíjense ustedes que hay algo ahorita muy interesante en la ley nuestro y que se espera en agosto o en septiembre ya tener noticias al respecto. El famoso metro en Guatemala. Todos los gobiernos han dicho, queremos hacer el metro, y a todos los gobiernos se les termina su gobierno sin iniciar el proyecto del metro.
¿Y por qué? Porque acá en Guatemala no existe ni una sola empresa que tenga experiencia en construir trenes. ¿Sí? Entonces tú vas a lanzar un evento multimillonario para que te compitan tus contratistas. Te van a poner precios altos porque van a sobrevalorar la obra y no tienen la experiencia para hacerlo. Entonces, gobierno tras gobierno, el metro es un fracaso. La ampliación de los puertos. En Guatemala no hay empresas con capacidad de hacer dragados y construcción de muelles industriales. Entonces, como bien dice acá el compañero, si no tienen esa capacidad, dejan el trabajo a medias y después para arreglar ese trabajo a medias hay que volver a hacer otro evento y es más plata, que al final pues evidentemente es dinero de todos los guatemaltecos que todos lo vamos a pagar. Por eso es que este gobierno por ejemplo, ha tomado la decisión de hacer un convenio con el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos y ellos se van a encargar de la ampliación, por ejemplo, del Puerto Quetzal. En agosto, en septiembre, también se espera firmar un convenio para que ellos se encarguen del avance de la primera línea del metro. Entonces, al final son decisiones políticas también de cómo se gasta el dinero. Y eso depende mucho de los funcionarios públicos de turno, ¿sí? Porque si no va a ser un ciclo interminable. Así como puedes financiar esos proyectos de obra pública con impuestos, también los puedes financiar con deuda, pero si no tienes buenos contratistas, si no tienes funcionarios públicos honestos, van a ser obras de muy mala calidad que vas a tener que estar pagando cada 2, 3 años. Entonces, pero esas cuestiones son más de decisiones de ética pública y más de combate a la corrupción. Pero al final la necesidad está, el Estado tiene que agenciarse de fondo. El Estado no le puede decir a la gente, fíjate que yo hace 5 años iba a hacer un puente, el contratista nos quedó mal, solo lo dejó a la mitad, entonces anda a reclamarle al que no lo hizo. No, la gente necesita el puente. Entonces hay que construir el puente. ¿Sí? No sé si me explico. O sea, el Estado tiene necesidades permanentes que tiene de una forma u otra que cubrir y por eso debe decidir si se financia con ingresos, se financia con deuda y en qué proporción lo hace. Sonia, por favor, adelante y continúo con la clase. Sí, buenas noches, licenciado. Yo tengo una duda con respecto al gasto público, o sea, la deuda pública más bien. ¿Cómo se paga la deuda pública? ¿Solo con dinero o puede ser haber otras formas que se puedan pagar esa deuda, como algunas concesiones? La deuda pública se paga no se paga con concesiones. Se paga, al final la deuda es un préstamo, ¿sí? Y es mes a mes los estados deben pagar sus obligaciones, o sea, un porcentaje de sus obligaciones. De Con hecho, dinero, solo con dinero puede ser. sí, cuando lean ustedes, que se los voy a poner acá en la clase, tan pronto me habilite el Classroom, la ley anual del presupuesto, hay un rubro de gasto que se llama pago de deuda pública. ¿Y eso cómo se paga? A través de la fuente 11, que es la fuente 11, los ingresos tributarios, ¿sí? Entonces, la deuda se paga con tributos. Existen algunos préstamos y algunos acreedores que implementan determinada condonación de deuda. Por ejemplo, hay ciertos estados que dicen, ¿saben qué? Le vamos a perdonar a Guatemala una parte de su deuda. Hay otros bancos, por ejemplo, mundiales o mecanismos financieros internacionales que dicen, ¿sabes qué, Guatemala? Si tú reforestas determinadas hectáreas de tu país, te voy a reducir tu deuda. No sé si me explico. Los estados también han buscado incentivos para pagar la deuda de otra forma, pero al final principalmente se paga con tributos, ¿sí? No vayan a creer ustedes que Guatemala tal vez en 20 años va a deber un poquito más y que va a venir Estados Unidos, el Banco Mundial, y nos va a decir, mira, dame PT. No, eso no pasa, ¿sí? Ya, licenciada, ¿Ok? muchas gracias.
Perfecto. Bueno, entonces, marco legal del presupuesto, que es el instrumento esencial que le da razón de ser a los tributos. Si bien acá está el fundamento legal, el primer artículo que ustedes tienen que tener claro es el artículo 238 de la Constitución Política de la República. ¿Sí? El artículo 237 y el artículo 238 de la Constitución. El artículo 237 de la Constitución indica el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado, aprobado para cada ejercicio fiscal, de conformidad con lo establecido en esta Constitución, incluirá la estimación de todos los ingresos a obtener y el detalle de los gastos e inversiones por realizar, ¿verdad? Entonces, subrayado ese artículo 237 en sus partes conducentes, porque ese es el fundamento constitucional del presupuesto, ¿sí? Pero aunado a ello, el artículo 238 de la Constitución indica que debe existir una ley que se llama Ley Orgánica del Presupuesto. Y ese es el decreto 101/97, que lo tengo acá, ¿verdad? Está. La Ley Orgánica del Presupuesto es la que establece las normas de los sistemas de presupuesto, ¿verdad? De los sistemas de tesorería, de crédito público y de contabilidad del Estado. ¿Sí? Vamos a conocer ya en clases presenciales de qué va un poco más de esto. ¿Sí? Aparte de ello, también el Código Municipal establece en su artículo 98 que las entidades autónomas, como son los municipios, deben seguir también las directrices del Ministerio de Finanzas Públicas, con base en la Constitución y en la Ley Orgánica del Presupuesto. Pero estas herramientas son las que nos permiten darle una razón de ser a por qué recaudamos impuestos. Y es importante que sepamos para qué recaudamos el IVA, para qué recaudamos el ISR, para qué recaudamos el impuesto de solidaridad. ¿Por qué nosotros como notarios debemos pagar un impuesto que esté en la ley de timbre fiscal y papel sellado especial para protocolo? ¿Por qué lo hacemos? Eso es una de las partes de las cuales se trata el presente curso. ¿Ok? Por respeto a la hora de ustedes, voy a continuar la clase sobre el tema del ciclo presupuestario presencial, ¿verdad? Pero sí les pido por favor que para la próxima clase lleven su ley orgánica del presupuesto y su constitución política de la República, porque nos va a permitir ubicar los elementos constitucionales y legales del gasto público, que es la razón de ser de todos los tributos, ¿verdad? Para comprender de una mejor manera el derecho tributario. Oye, ¿tenemos alguna duda entonces? Todo claro. Perfecto. Bueno, si todo está claro y nadie se opone al comentar el compañero, nos vemos entonces el próximo martes ya en clase presencial. Oye, que tengan una muy buena noche. Gracias, Lick. Gracias, Todo licenciado, se cuida, Feliz feliz noche. noche. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado. Compañeros. Buenas noches, licenciado.